La línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano. ¿Cómo es posible que personas consideradas buenas terminen actuando de forma destructiva o inmoral? La historia y la psicología nos muestran que la maldad no surge de la nada, sino que se alimenta de pequeñas decisiones, presiones sociales y contextos que erosionan la capacidad de cuestionar. En este video examinaremos cómo factores como la obediencia ciega, el conformismo y la manipulación emocional pueden transformar a individuos ordinarios en protagonistas de actos extraordinariamente perjudiciales. Desde estudios psicológicos, como el experimento de Milgram, hasta los relatos de quienes participaron en eventos históricos devastadores, queda claro que la naturaleza humana es más compleja de lo que a menudo asumimos. Lejos de ser un fenómeno aislado, este proceso es una advertencia. Nos muestra que, bajo las circunstancias adecuadas, cualquiera puede perder de vista sus valores y justificar lo injustificable. Exploraremos cómo estos mecanismos funcionan para entender y exponer lo que nos hace vulnerables ante ellos. También analizaremos el rol del entorno y las estructuras sociales que fomentan esta transformación. ¿Qué papel juegan las dinámicas de poder, la propaganda o la presión del grupo? Estas fuerzas moldean nuestras decisiones de formas que muchas veces no llegamos a reconocer. Este video no busca juzgar, sino iluminar las complejidades detrás del comportamiento humano. A través de ejemplos históricos y psicológicos, reflexionaremos sobre cómo incluso las personas más íntegras pueden desviarse de sus principios bajo las circunstancias adecuadas. El entorno y las dinámicas sociales tienen un poder inmenso para influir en nuestras decisiones, incluso llevándonos a actuar de manera contraria a nuestros valores. Cuando exploramos los factores psicológicos detrás de la transformación moral, descubrimos que no se trata de una elección consciente de maldad, sino de un proceso gradual moldeado por circunstancias específicas. El experimento de Stanley Milgram es uno de los estudios más reveladores al respecto. En él, se demostró cómo la obediencia a la autoridad puede llevar a las personas a cometer actos que jamás imaginaron. Los participantes, siguiendo órdenes de un experimentador, aplicaban lo que creían eran descargas eléctricas a otra persona. Aunque muchos expresaron dudas y angustia, continuaron, convencidos de que no podían desobedecer. Este resultado nos muestra cómo la autoridad puede neutralizar la responsabilidad individual y desdibujar la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Por otro lado, la presión social es un factor determinante en esta transformación. Solomon Asch lo evidenció en su experimento de conformidad, donde los participantes alteraban respuestas obvias para alinearse con el grupo, incluso sabiendo que estaban equivocados. En contextos más complejos, esta tendencia puede llevar a decisiones moralmente cuestionables, especialmente cuando el deseo de pertenecer supera el juicio crítico. Además, la disonancia cognitiva juega un papel clave en este proceso. Este concepto, desarrollado por Leon Festinger, explica cómo las personas justifican acciones contradictorias con sus valores para evitar el conflicto interno. Por ejemplo, alguien que participa en actos corruptos puede llegar a convencerse de que no había otra opción, o que la situación lo exigía, distorsionando así su percepción de lo ocurrido para proteger su autoconcepto. Un ejemplo cotidiano de estas dinámicas puede observarse en el trabajo. En un entorno donde la lealtad al equipo se valora por encima de todo, los empleados pueden verse presionados a encubrir irregularidades o seguir políticas injustas. Al principio, estos actos parecen pequeños compromisos, pero con el tiempo, cada decisión los acerca más a la normalización de comportamientos que antes habrían rechazado. Conectando con lo discutido anteriormente, este proceso de transformación no ocurre de manera espontánea, sino en respuesta a un conjunto de estímulos psicológicos y sociales que convergen para moldear nuestras decisiones. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué tan consciente es una persona de los límites que cruza bajo estas influencias? La moralidad colectiva, esa brújula social que debería orientar hacia el bienestar común, puede también convertirse en un vehículo para justificar actos inmorales. Cuando las normas de un grupo comienzan a redefinir lo aceptable, los individuos suelen ajustar sus acciones para alinearse con esas nuevas reglas, incluso si contradicen sus principios iniciales. Esta transformación no es inmediata, pero su efecto puede ser devastador, diluyendo la responsabilidad individual en el peso de la colectividad. Hannah Arendt exploró esta dinámica en su análisis del juicio de Adolf Eichmann,
un arquitecto clave del Holocausto. En su libro Eichmann en Jerusalén, Arendt introdujo el concepto de la banalidad del mal, describiendo cómo Eichmann, un hombre aparentemente normal, cometió actos atroces al considerarlos simplemente parte de su deber administrativo. No actuaba impulsado por odio personal, sino por una conformidad absoluta con las órdenes y las normas impuestas por el régimen nazi. Este fenómeno resalta cómo las estructuras colectivas pueden anestesiar el juicio moral individual. La presión del conformismo también juega un rol crucial. En entornos donde la moralidad del grupo se redefine, quienes se resisten corren el riesgo de ser marginados o castigados. Esto lleva a muchas personas a aceptar lo que antes consideraban inaceptable, buscando evitar el rechazo o el conflicto. En contextos extremos, esta dinámica puede resultar en la participación activa o pasiva en actos dañinos, simplemente por seguir el flujo colectivo. Un ejemplo histórico de esta corrupción moral colectiva es el régimen de segregación racial en Estados Unidos bajo las leyes Jim Crow. Durante décadas, muchas personas, incluso aquellas que no albergaban un odio explícito, aceptaron o perpetuaron un sistema injusto porque era lo que hacía todo el mundo. Las normas sociales del momento legitimaban la discriminación, haciendo que las acciones inmorales parecieran parte de la vida cotidiana. Este análisis demuestra que, bajo el peso de la moralidad colectiva, el juicio individual puede quedar distorsionado. Las personas no siempre ven el impacto de sus acciones, porque el grupo valida sus decisiones. Reflexionar sobre estos casos no solo nos ayuda a comprender cómo se perpetúan estas dinámicas, sino también a reconocer los riesgos de aceptar sin cuestionar lo que el colectivo define como moralmente correcto. Los líderes carismáticos y las ideologías rígidas tienen un poder inmenso para modelar la moralidad individual, a menudo creando un puente entre las creencias personales y las acciones colectivas. A través de discursos inspiradores o doctrinas contundentes, estos líderes logran que las personas cuestionen menos y actúen más en nombre de una causa percibida como superior. Sin embargo, este poder también puede utilizarse para justificar actos inmorales, siempre bajo la promesa de un bien mayor. El experimento de Stanley Milgram mostró cómo las personas están dispuestas a infligir daño a otros cuando una figura de autoridad valida esas acciones. Este fenómeno no solo revela la facilidad con la que los líderes pueden manipular a las masas, sino también cómo la percepción de autoridad puede diluir la responsabilidad individual. Las ideologías rígidas también desempeñan un papel central en este proceso. Estas construcciones presentan el mundo en términos absolutos: blanco o negro, correcto o incorrecto, amigo o enemigo. En este marco, los líderes que encarnan estas ideologías suelen justificar actos extremos al enmarcarlos como necesarios para alcanzar un objetivo mayor. George Orwell, en su obra 1984, ilustra este punto al describir cómo un régimen totalitario manipula el lenguaje y la realidad para controlar a las personas, logrando que acepten incluso las acciones más atroces como un sacrificio necesario por la gran causa. Un ejemplo histórico es Adolf Hitler y la Alemania nazi. A través de una retórica cargada de promesas de restaurar el orgullo nacional y erradicar amenazas internas, Hitler convenció a millones de personas de participar, directa o indirectamente, en actos genocidas. Aquí se combinan el carisma del líder, la obediencia al Estado y una ideología rígida que transformaba las atrocidades en deberes patrióticos. Esta dinámica no está relegada al pasado. Líderes actuales y movimientos ideológicos todavía emplean tácticas similares: polarización, desinformación y la promesa de un futuro utópico que justifica medidas cuestionables. La clave está en cómo la combinación de liderazgo carismático e ideologías absolutas facilita que las personas suspendan su juicio moral, entregándose a una narrativa que les exonera de cualquier culpa personal. El análisis de estos casos demuestra la importancia de cuestionar constantemente la autoridad y las ideas que moldean nuestras decisiones. Solo así se puede evitar que las personas se conviertan en instrumentos de sistemas que desdibujan la línea entre el bien y el mal. Las transformaciones que convierten a personas buenas en ejecutoras de actos cuestionables tienen consecuencias profundas tanto en el nivel individual como en el colectivo. Estas secuelas no solo afectan a quienes participan directamente en estas acciones, sino que también se extienden al tejido social, dejando cicatrices difíciles de sanar. A nivel personal,
una de las consecuencias más devastadoras es la pérdida de identidad. Cuando alguien actúa en contra de sus valores fundamentales, la disonancia entre lo que cree y lo que hace puede generar una crisis interna profunda. Este conflicto interno a menudo deriva en remordimiento, un sentimiento que puede persistir durante años o incluso toda la vida. Esto se observa en testimonios de soldados, policías o funcionarios que, bajo presión o en nombre de una causa mayor, participaron en actos de represión o violencia. Muchos de ellos narran cómo cargan con el peso emocional de sus decisiones, luchando por reconciliar sus acciones con la imagen que tenían de sí mismos. En el plano colectivo, el impacto es igualmente significativo. La transformación de personas buenas en instrumentos de sistemas opresivos perpetúa estructuras dañinas que afectan a generaciones enteras. Cuando grandes grupos normalizan comportamientos inmorales, ya sea por obediencia o conformidad, el sistema en el que operan se refuerza. Este ciclo perpetúa la injusticia, la desigualdad y, en casos extremos, el sufrimiento masivo. Regímenes autoritarios y genocidios históricos como el Holocausto son ejemplos paradigmáticos. Los actos individuales de millones de personas construyeron y sostuvieron un sistema que devastó comunidades enteras. Un caso práctico que ilustra estas dinámicas es el apartheid en Sudáfrica. Durante décadas, un sistema institucionalizado de segregación racial fue mantenido no solo por líderes políticos, sino también por ciudadanos que aceptaron su lógica o la apoyaron activamente. La suma de pequeñas acciones, como aceptar privilegios, ignorar la injusticia o seguir órdenes, contribuyó a un sistema opresivo que marcó profundamente a la sociedad sudafricana. A pesar de su desmantelamiento oficial, las secuelas del apartheid aún afectan la vida de millones, reflejando cómo los sistemas opresivos moldean tanto a los individuos como a las sociedades enteras. Estas consecuencias subrayan la importancia de examinar nuestras acciones y las estructuras que las rodean. Cuando las personas pierden la capacidad de cuestionar las normas impuestas, el daño se propaga en múltiples niveles. Esta reflexión no solo nos invita a analizar el pasado, sino también a observar con atención el presente, para identificar y resistir las dinámicas que continúan replicando estos patrones. La complejidad de cómo la gente buena puede llegar a ser mala nos revela una verdad inquietante, pero también profundamente humana. Nuestras acciones no ocurren en el vacío. A lo largo del video, hemos explorado cómo factores psicológicos, sociales y culturales, sumados a la influencia de líderes y normas colectivas, pueden moldear el comportamiento humano en direcciones inesperadas. Desde la presión social hasta la obediencia ciega, hemos visto que las dinámicas que impulsan estas transformaciones no solo afectan a individuos, sino que también reconfiguran sociedades enteras. Como dijo el filósofo danés Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Esta frase nos recuerda que el entendimiento de los errores pasados no solo es un ejercicio de análisis, sino una herramienta para forjar un presente y un futuro más conscientes y éticos. Con esta reflexión, los invito a mirar más de cerca nuestras propias decisiones y su impacto.